Nuestro segundo oponente y último de esta sesión de tarde, que va a cerrar esta segunda jornada de este encuentro digital del webinario de la Federación Vizcaína de Balonmano, es una mujer. Se trata de Cristina Cabeza, entrenadora que ha dirigido al equipo madrileño de Alcobendas las últimas 3 temporadas, logrando ascenderlo y mantenerlo en la división de honor femenina, en la Liga Guerreras Iberdrola, teniendo a su lado a Verónica Cuadrado de segunda entrenadora y también compartiendo este cargo con la dirección de la selección española Promesas Femenina, que dirige junto a Luis Miguel Ascorbe, tras relevar a Pablo Perea a mediados de octubre del pasado año. Cris es alcalaína, tiene 43 años y una dilatada trayectoria formada en el Iplacea y ha estado 14 temporadas como jugadora en la máxima categoría, siendo central del Vic Argolla de Almería y del Elche Mustang, y fue también de las primeras jugadoras españolas en atreverse a dar el salto y jugar en Europa, en una liga tan competitiva como la alemana, en las filas del Trier, equipo que entrenó cuando decidió retirarse de la práctica activa del balonmano. Hoy nos viene a hablar Cristina Cabeza precisamente de esto que tan bien conoce porque lo ha vivido y lo sigue viviendo en primera persona. La Liga Española frente a la Bundesliga, las diferencias entre la Liga Guerreras Iberdrola y la Liga Alemana. Adelante, Cris, cuando quieras. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias a la Federación Vizcaína por pensar en mí, ¿no? Me pasa un poco en todas las reuniones, creo que soy la única mujer nuevamente y también que por lo menos haya una, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad y bueno, pues muy contenta de poder contaros mi experiencia personal a lo largo de mi trayectoria deportiva, pero un poquito más haciendo hincapié en el tema desde que soy entrenadora, ¿no? Básicamente, yo he sido entrenadora en la Bundesliga casi a la fuerza, ¿no? Como dice Ángel, cuando el último año que estuve jugando en la Liga Española, que fue en el año 2012, yo decidí retirarme definitivamente porque ya llegaba un momento de 35 años pues ya no se disfrutaba igual y además pues la crisis económica afectó muchísimo a todas las ligas, ¿no? Entonces, de repente una llamada en el mes de agosto, me ofrecieron ir a hacer una prueba a la liga alemana, a la Bundesliga, y bueno, pues dije, no tengo nada que perder, voy a probar a ver qué es lo que pasa y pues pasó lo mejor que me podía pasar, ¿no? Fui a hacer la prueba, el entrenador le convencí y volví a Alemania 2 semanas después sin hacer pretemporada para jugar el primer partido en la Bundesliga alemana, una liga muy dura, muy intensa y que bueno, vamos a ir viendo un poquito los detalles de una y otra, ¿no? Pasado el primer año como jugadora, descendimos de categoría, perdón, descendimos de categoría y el manager del club me propuso pues eso que a casi todo jugador le gusta en su vida hacer, ¿no? Ser jugador-entrenador, con muchísimos problemas, evidentemente. El primero de ellos, sobre todo, el idioma. Y bueno, pues me atreví primero, evidentemente, sacarme el título de entrenadora nacional, porque no lo tenía. Y después, pues, entrenar un equipo en la segunda liga, porque habíamos descendido, ¿no? Haciendo el curso en Madrid, en Pinto, recuerdo de estas 3 semanas de julio con ese calor aplastante en Madrid, recibí una llamada del manager del club y me dijo que, bueno, pues que había un equipo en la máxima categoría, el Frankfurt Oder, que por problemas económicos descendía de categoría y nos daban la plaza directamente a nosotros. Claro, mi sorpresa fue brutal. Lo primero que le contesté al manager fue, pero ¿estás seguro entonces de que yo lleve el equipo en la máxima categoría? Me dijo, sí, sí, claro, adelante. No hablo alemán todavía, me cuesta todavía mucho, sí, sí, no hay problema. Y bueno, así empezó mi andadura, ¿no? Sacándome el título de entrenador nacional, del cual estaba Alberto como profesor. Y además recuerdo una anécdota con Alberto, porque cuando entró en la clase del primer curso, éramos 35 alumnos, de los 35, 34 eran hombres y yo era la única mujer. Y cuando entró en la clase, Alberto, recuerdo que dijo, me he enterado que aquí en la clase hay alguien entrenando en la Bundesliga. Para los que me conocéis, soy pequeña
pero me hice más pequeña todavía, porque era como, madre mía, estamos 35 aquí, ¿cómo voy a levantar yo la mano con toda la gente que hay aquí, jugadores internacionales, personas muy importantes en el mundo del balonmano, y voy a levantar la mano yo para decir que yo soy la entrenadora de la Bundesliga? Bueno, pues así lo hice y la verdad es que me siento muy orgullosa de ello y aquí estamos para hablar un poquito de todo esto, ¿no? Estuve 2 años de jugadora entrenadora y fue una situación muy complicada porque, claro, si tú entrenas en un equipo en el que el idioma es bastante complicado y además es una obligación prácticamente hablarlo para el club y para la sociedad en general, a todo ello, entrenar a las jugadoras, pensar en español, cambiar el idioma y traducirlo directamente, pues fue una temporada bastante complicada. Conseguimos mantenernos, la verdad que con un equipo que estaba hecho para la segunda Bundesliga conseguimos mantenernos en la primera, y después de 2 años decidí darme una tregua porque la verdad es que no tuve mucho tiempo para cambiar los roles y decidí descansar por lo menos media temporada y volvieron a llamarme para volver a ir a Alemania porque el club estaba en una situación complicada de descenso y conseguí volver a la ciudad y mantener el equipo otra vez en la categoría, ya solo como entrenadora, ¿no? Y ahí se iniciaron mis pasos como entrenadora en la Bundesliga. Completamente autodidacta, no he estado en ningún banquillo ni de segunda entrenadora, ni de delegada, ni nada por el estilo, y la verdad es que fui bastante valiente, no sé si un poco atrevida, pero la verdad es que, como he dicho antes, ¿no? Me siento muy orgullosa de lo que he hecho, con mucho trabajo, y bueno, al final pues decidí volver a España y he estado 3 temporadas en el balonmano Alcobendas y la verdad es que han sido 3 temporadas también espectaculares. Cogí el equipo de plata y luego las tenemos aquí de honor. Y todo ha sido bastante maravilloso hasta el día de hoy, ¿no? Es verdad que no continúo en el club por otro motivo, pero tengo las sensaciones que me llevo de este club son muy buenas. ¿Vale? Las comparaciones, yo siempre pienso que son odiosas. Comparar una cosa con otra, esto es comparar la Liga Española con la Liga Alemana, pues oye, hay muchas cosas en la Liga Española que se están haciendo muy bien. Es verdad que a mi regreso me han sorprendido muchas cosas que se están haciendo bien, que Paco Blázquez y con todo el grupo de trabajo que tiene, pues sobre todo está apostando mucho por la Liga Femenina y es de agradecer porque nos hacía falta un impulso, ¿no? Y el tema del streaming y todo lo demás nos está ayudando mucho, y a tener partidos en directo entre deportes, transmitido muchos de ellos de Ángel, con nuestra querida Eli Pinedo también. Nos está ayudando mucho a que haya mucha visibilidad, y eso es muy importante, y eso es verdad que es una cosa que en Alemania a día de hoy no existe, ¿no? No retransmiten partidos en directo, o por lo menos cuando yo estaba no lo hacían. Y bueno, comparar 2 ligas, una completamente profesional con otra que no lo es, pues es complicado, ¿no? Es un poco como comparar el turismo de Alemania y el de España. Aquí hay calidad, aquí hay sol, se come bien, y en Alemania pues hay frío, es un país muy marcado por las guerras y es un poco difícil comparar 2 situaciones así, ¿no? Lo primero de todo, pues lo que veis aquí, ¿no? La división de oro femenina está, bueno, conocida como Liga Iberdrola por el tema del patrocinio, ¿no? Es una liga que se fundó en 1952. Existe desde el año 1900, o sea, eso, que se fundó en el año 1952 y que se ha ido llamando de diferentes maneras. Yo recuerdo formaba parte de la que se conocía como Liga ABF, ¿no? Es muy difícil encontrar mucha más información de, por ejemplo, de cuándo formamos parte de la IHF por primera vez o de la EHF, y en este caso de la Liga Alemana, pues sí, como podéis leer, pues forman parte de la IHF desde el año 50, de la EHF desde el año 91, y la Liga Femenina se fundó en 1975. O sea que en este sentido la Liga Española pues le lleva como 22, 23 años de diferencia, y aún así creo que tenemos muchas cosas aún que mejorar con respecto a una liga profesional, ¿no? Lo primero de todo, pues eso, la profesionalización. Nosotros, o por lo menos la sensación que yo tengo como entrenadora del balonmano Alcobendas, es que intentamos profesionalizar nuestra liga, pero en esta situación es muy difícil, ¿no? Tengo muchas charlas, sobre todo también con Carlos Viver, que está aquí como oyente y mañana ponente también de la charla,
del Clinic. Y estamos muy lejos de ligas, como hablaba antes también con Ángel, de ligas como la francesa o como la alemana, ¿no? Porque el tema de la profesionalización, profesionalizar la liga, pues bueno, no solamente depende de que nosotros queramos, sino que yo recuerdo que antes de entrar a la crisis, además del fútbol y el baloncesto, que son las únicas ligas profesionales, antes de empezar la crisis se pretendía que el balonmano y el voleibol fueran ligas profesionales, ¿no? Y con el tema de la crisis todo se paralizó y nos quedamos como una liga no profesional, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Pues, por ejemplo, para jugar en la liga alemana necesitas un aval tanto en primera Bundesliga como en segunda Bundesliga con un importe considerable. Y el considerable lo tienes que hacer más o menos a finales de marzo, principios de abril, ¿no? Tienes que pagar unos derechos para formar parte de esa liga y es un dinero importante con respecto a la liga española, ¿no? En este caso es un fondo de garantía salarial, que hemos hablado antes también con Ángel, que al final si pasa algún problema dentro de esa liga o con esos clubes, pues las jugadoras y el cuerpo técnico pues están cubiertos de alguna manera, ¿no? Como decía antes, por ejemplo, cuando hubo el problema con el Frankfurt en la primera Bundesliga, al tener un problema económico, directamente la federación le corta las alas totalmente al club y lo mandan a cuarta liga a que se vuelva a formar desde abajo y cuando tenga las condiciones necesarias para volver a formar parte de la liga profesional, pues se aceptan directamente sin ningún problema, ¿no? Pero todo lo que sea pues, deudas con la federación o con los jugadores, entrenadores del club, directamente lo expulsan de la liga y lo mandan a una liga territorial, ¿no? El tema de la seguridad social, pues allí en Alemania, cuando entras como deportista profesional, tienes contrato de 12 meses y al 100% asegurado, ¿no? Y, por ejemplo, en la Liga Española, pues a día de hoy, aunque se está luchando para mejorar las condiciones, pues para jugar en la Liga Guerreras Iberdrola, pues el mínimo que tienes que tener de jugadoras contratadas son 6, que no ha cambiado este año, y te vale con tenerlo al 50%, ¿no? Luego otra cosa diferente es si tienes competición europea, entonces te obligan a tener 12, 6 al 100% y 6 al 50%, ¿no? Y bueno, pues poco a poco por lo menos vamos dando pasos. Antes, cuando yo era jugadora, esto era impensable. Prácticamente todo el dinero que se movía era a través de becas, de dietas y no teníamos seguridad social, ¿no? Yo he empezado a cotizar en la seguridad social como jugadora de balonmano antes en Alemania que en España. Y la verdad es que te tiras toda la vida haciendo esto y tu trabajo no se ve reflejado en tu vida laboral, ¿no? Una de las cosas es el material deportivo también. Aquí en España me imagino que habrá clubes que lo hacen, porque yo recuerdo cuando yo era jugadora de Elche que por ejemplo, el tema de plantillas, el club te dispensaba de ello, que podías ir a un podólogo y el club era el que se hacía cargo de este tipo de cosas. Pero en Alemania estás cubierto al 100%, ¿no? Normalmente el material deportivo, la sponsorización o los patrocinios con empresas deportivas, pues a lo largo de la temporada, en mi caso, por ejemplo, en el club en el que yo estuve, nos regalaban dos pares de zapatillas de pista, un par de zapatillas para correr, muñequeras, rodilleras, tobilleras, todo lo necesario para poder entrenar en las mejores condiciones, ¿no? Aquí en España, pues sé que hay clubes que aportan algo, por lo menos que llegan a un acuerdo con las jugadoras y ahora está muy de moda el patrocinio de marcas deportivas que patrocinan a jugadoras exclusivamente, pero no a todo el equipo, ¿no? ¿Por qué pongo el idioma aquí? Pues básicamente porque cuando tú entras en Alemania y eres extranjero, te obligan a sacarte el idioma, ¿no? Es una obligación que propone el Estado y que paga el Estado. O sea, que tienes que ir a clases sí o sí, obligatoriamente, aprender el idioma, su idioma. Ellos son muy alemanes y quieren que todo el mundo aprenda alemán a pesar de la dificultad que tiene, que es un idioma muy complicado. Y te pagan las clases hasta que tú sacas ese idioma, ¿no? Además de tener un examen, pues es típico de B1, B2, C1,
también te hacen un examen de cultura. O sea, que culturalmente tienes que aprender pues, sus partidos políticos, su religión, su historia en general, ¿no? Otra de las cosas que llama mucho la atención son la sponsorización. En este caso, pues yo creo que aquí en España, por lo menos mi experiencia con el Betis Balonmano Alcobendas es eso, ¿no? Que prácticamente pertenecemos a un gran sponsor, a un gran patrocinador, y se ve reflejado en las camisetas, ¿no? Luego veremos alguna foto. Pero en Alemania lo importante es que no son, casi nunca son sponsorizaciones privadas y siempre son empresas, muchas empresas que aportan poco, pero que muchas veces el que haya poco, o sea, que aporten poco, pero que haya muchas, pues hace que si alguna se cae por el motivo que sea, pues sea un poco más fácil reestructurar el presupuesto que en España, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, ojalá que no, que nunca pase, pero si, por ejemplo, a Granollers se le cae el KH7 o a Alcobendas se le cae el Betia, pues es un sponsor de mucho poder y es muy complicado buscar el relevo, ¿no? Y luego, hablando del staff técnico que habéis hablado antes con Alberto, eso sí está muy claro en Alemania, ¿no? Yo aquí en España, la verdad que la experiencia que he tenido también estaba muy clara en el balonmano Alcobendas. Yo en balonmano Alcobendas he tenido preparador físico, fisioterapeuta todos los días en los entrenamientos y en los partidos en casa, porque como coincidíamos con los chicos y compartíamos el fisio, pues él siempre se quedaba en casa y si podía viajar en algún caso también lo hacía, ¿no? Pero sobre todo eso, preparador físico, incluso psicólogo también hemos tenido aquí en Alcobendas, y allí en Alemania es igual, ¿no? Allí todo el staff técnico que podemos imaginar, incluso entrenador de porteros, pues también está muy profesionalizado en ese sentido. ¿Vale? El otro día hablando con Irene Espino le dije, por favor, ¿me puedes hacer una comparativa ahora que tú estás allí, que es jugadora del Neckarsulm? Es difícil pronunciarlo. El otro día hablaba con Carlos precisamente de este equipo y es un equipo que tiene un nombre difícil de pronunciar, ¿no? Ella me decía que para ella, pues básicamente lo que hemos hablado, ¿no? Mejores condiciones laborales, 12 meses al 100% de las horas, la profesionalidad, más apoyo de las empresas privadas, más afición, entrenamientos mañana y tarde, que eso en España hay muy pocos equipos, que yo sepa más o menos 3, 4 como mucho, que entrenan por la mañana y por la tarde. Es verdad que deportivamente el trabajo físico en Alemania es muy, muy intenso. El otro día en una charla en la Federación Riojana, recuerdo mi primer año como entrenadora, que estaba haciendo el curso y estaba el preparador físico a cargo de la preparación física, porque en Alemania empezábamos el 15 de julio, y cuando el mismo día que yo llegué al estadio donde estaban corriendo las jugadoras, te vi algo muy raro ese día en las jugadoras, vamos, iban muertas. Y le pregunté al preparador físico, oye, ¿qué estás haciendo con las jugadoras? ¿Qué pasa? Que mira cómo van. ¿Cuánto tiempo van a correr? Cuando me dijo el tiempo que iban a correr, aluciné, 90 minutos. Y yo dije, pero, o sea, no, para ya. ¿Cómo vamos a hacer una preparación física de jugadoras de balonmano que corren 90 minutos alrededor de una pista que puede tener 2, 3 kilómetros como mucho? Me pareció una barbaridad y es verdad que dan muchísima importancia al tema físico. Son jugadoras muy potentes, que a la vez también son muy lentas, pero su físico, o sea, trabaja en el físico por encima de todo, ¿no? Desde la base hasta el final, ¿no? Y luego pues vemos, sobre todo cuando jugamos con selecciones, si nosotros vemos la plantilla o la planta del equipo de la selección alemana de balonmano femenino y vemos la planta de la selección española femenina, pues hay unas diferencias brutales, son brutales. Pero bueno, ellas tienen físico y nosotras tenemos inteligencia, tenemos juego mucho más rápido, tenemos capacidad de adaptación y eso para las jugadoras alemanas es muy, muy complicado, no solamente de entenderlo, sino de llevarlo a la práctica, ¿no? Es verdad que el alemán es muy cerrado en ese sentido y buscar variables es muy complicado, ¿no? Ella, por ejemplo, habla del tema de que tienen jugadas como muy cerradas, que no dan mucho... tienen muy pocas jugadas y se tienen que cerrar en ese tipo, ¿no? He cortado un par de vídeos para que veáis un poco la realidad de lo que dice Irene, ¿no? Esto
es un equipo de este año de la Bundesliga, donde el equipo amarillo es el Dortmund y el equipo rojo es el Blomberg, ¿vale? El Dortmund es campeón, bueno, era el campeón de liga, ¿vale? Y bueno, pues es un juego, como ella dice, pues eso, más físico, donde hay más jugadoras lanzadoras. Y es curioso que, sabiendo que hay jugadoras lanzadoras, tarden muchísimo tiempo en salir a tocar, ¿no? Es un juego muy peculiar. El juego de Alemania es un juego muy peculiar en el que se juega mucho con el pivote, se observa mucho continuamente dónde está el pivote y se juega en función de eso. Ahora os enseñaré una de mis planificaciones de ataque de juego, y es un juego pues bastante cerrado, ¿no? Es verdad que físicamente es una liga que también se corre mucho y demás, pero les cuesta muchísimo adaptarse a otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, Blomberg es un equipo con jugadoras bastante jóvenes, muchas de ellas extranjeras, sí es capaz de adaptar su defensa a otro tipo de situaciones, no siempre al 6-0, ¿no? Ahora, si por ejemplo vemos al Borussia defendiendo, que no salen ni un paso hacia adelante para tocar a las jugadoras. Es verdad que posiblemente, el Blomberg no tenga jugadoras de mucho lanzamiento exterior, pero les cuesta muchísimo salir y es un equipo que juega muchísimo más con el pivote, ¿no? Pero el otro día, pues lo mismo, hablando con Carlos, es verdad que es un juego muy diferente. Cuando tienen jugadoras lanzadoras no salen, no suelen pitar o pinchar. Es un equipo, o sea, son equipos bastante más pasivos a la hora de desplazamientos defensivos y les cuesta muchísimo adaptarse a otras circunstancias, ¿no? Como anécdota, yo tardé 2 años con el equipo que entrenaba en adaptarlo a una defensa 5-1 más o menos abierta, vamos. Ellas decían que era abierta, para mí era un 5-1 ahí muy cerradito, muy a lo ruso prácticamente y muy difícil de adaptarlo a ellas, ¿no? Pero al final conseguimos, y cuando se sintieron a gusto con ese tipo de defensa, pues siempre querían defender así. Es curioso, pero cuando les sacas un poco de la rutina, pues ellas se sintieron muy a gusto en ese tipo de defensas y que querían hacerlo bastante mal, ¿no? Esta última frase, esta frase que está aquí, con respecto a la liga, es el arbitraje, ¿no? He hablado en muchas ocasiones con mucha gente de una cosa que nos pasaba en Alemania con el tema de los arbitrajes, ¿vale? Voy a ver si lo puedo abrir. Sí, este. ¿Se ve, verdad? Sí, se ve perfectamente. Vale. En Alemania, todo entrenador en primera liga y en segunda, aquí si lo veis pone segunda Bundesliga, tenemos la obligación cada partido de rellenar un formulario para valorar la actuación del arbitraje. Y es algo que para mí es súper importante. El otro día alguien me preguntó, oye, ¿qué le pides a un árbitro antes de empezar un partido? Pues oye, yo lo primero que le pido es que se preparen los partidos, que sepan contra qué equipos van a pitar, que lo hayan visto previamente, igual que los entrenadores preparamos los partidos. Segundo, durante el partido, evidentemente, pues respeto, que haya dentro de la medida posible comunicación, que haya humildad por parte de todo el mundo, ¿no? Y lo tercero, que me parece básico y fundamental, es el feedback. El feedback arbitraje, árbitro, entrenador. No sé por qué aquí en España es complicadísimo conseguir que haya árbitros que tú le mandes jugadas en las que tengas dudas y viceversa. Y yo en este año solamente he conseguido hacerlo con una pareja, que son con Óscar y Alfredo, que son de aquí de la Federación Madrileña. Y es muy difícil. Pues allí lo que hacen es, tienes un formulario que vas rellenando y vas poniendo la valoración que tú haces del arbitraje dependiendo pues, del criterio en cosas como el juego en sí, las faltas en ataque, los pasivos, la progresividad, ¿vale? El juego con balón, el área, los 7 metros, el juego pasivo, algunas otras reglas. Y luego encima, además, también puedes opinar sobre
su personalidad dentro de la pista, que me parece imprescindible. Puedes hablar de eso, de la personalidad, pues de si son seguros, si no son seguros, si están concentrados, si no están concentrados, si se pierden en algún detalle, si trabajan juntos, la comunicación y el entendimiento del partido en sí, ¿no? Si, por ejemplo, si pitan mejor una parte u otra, y todo esto es una valoración que va al jefe de árbitros, al señor Zacarías, ¿vale? Y además en el reverso o en la segunda página de este formulario puedes explayarte un poco, o sea, te piden por favor que pidas, o sea, que digas cuál es el comportamiento del público, muy importante para ellos saber si el público se comporta como debe comportarse o no. Y aquí tú puedes, con el vídeo, que es bueno, una plataforma parecida a la española que lo podemos ver todo el mundo, y poniéndole los minutos de partidos que tú tengas dudas, automáticamente con este formulario ellos te responden, ¿no? Y evidentemente es algo, desde mi punto de vista, muy positivo para crecer en todo momento, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este partido, pues a mí me respondió el señor Nils Zucca y sin ningún ni rencor, ni ganas de molestar, ni de fastidiar en los siguientes partidos, pues oye, pues te dicen, pues sí, mira, la falta de ataque del minuto 34-45 que pide, pues no es. Y yo creo que esto es muy importante para la hora de crecer todos, ¿no? Deportivamente, para los árbitros, para nosotros como entrenadores, creo que es muy interesante y que en España podríamos hacer un poquito más de hincapié en ello. No sé de qué forma, yo tengo un poco la fórmula para intentarlo y creo que podría ser muy interesante por eso, ¿no? Luego, nuestro estilo de juego en la temporada 2014-2015, como decía Irene Espínola, yo le pasaba el PowerPoint a las jugadoras y era un poco complicado, ¿no? Porque aquí en España, con pasárselo directamente diciéndole cruce central con el extremo, pues ya solamente con eso ya sabes que a partir de ahí puede haber muchas variantes, depende de dónde esté el pivote, depende de dónde esté el pivote, pero aquí habría que escribir que si la jugada, que si la variante una con no sé quién, que si la variante una con el largo, y era un poco más didacta a la hora de entrenar que otra cosa, ¿no? Y era muy complicado intentar encima explicar todo esto en un idioma que no controlas perfectamente, ¿no? Yo recuerdo que en primera temporada pues hablaba un poco como los indios, ¿no? Al final te haces de una pizarra, que es lo más cómodo, y lo explicas así, ¿no? Pero es complicado, ¿no? La jugada 1, la jugada 2, todo un poquito especificado, mucho más que en la Liga Española y con mucha más complicidad, con mucha más complicación para eso, ¿no? Fijaos hasta dónde llega un poco la mentalidad alemana. No sé si os habrá pasado a vosotros alguna vez como entrenadores, pero yo me quedé muy sorprendida en un partido precisamente contra Blomberg, contra el equipo que estamos viendo antes, donde tenía una jugadora, pues, la típica alemana, rubia, con las trenzas, que así mazada y tal, y jugaba de extremo derecho siendo diestra, ¿no? Y teníamos enfrente, cuando jugaba Xenia Smith en el Blomberg, y Xenia Smith pues es una jugadora que bueno, muy talentosa y que además tiene unos brazos larguísimos y defiende muy bien el 5-1, ¿no? Y esta botó una vez delante de Xenia y Xenia le robó el balón. Volvió a botar otra vez el siguiente ataque y volvió a robarle el balón, ¿no? Y yo recuerdo que esta chica venía súper enfadada al banquillo y me viene muy enfadada y me dice "Was kann ich machen?". Y claro, es como, ¿qué puedo hacer? Y dije, pues hija, pues no votes, tan sencillo como, como no votar, ¿no? ¿Por qué votas para que te roben el balón? Pues no votes y ya está, y todo saldrá mejor, ¿vale? Con respecto a los clubes, bueno, pues nuestra liga es una liga con 12 equipos, la alemana es una liga de 14, y hay una gran diferencia, sobre todo, no, bueno, en el número no, pero a mí me llama mucho la atención que en la Liga Española masculina sí hay equipos con nombres de
de equipos de fútbol y en la liga alemana hay nombres de equipos de la liga de fútbol en la femenina, no en la masculina. Es bastante curioso, ¿no? A mí, desde luego, cuando yo llegué allí, a día de hoy, por ejemplo, está el Borussia Dortmund, que es el primer equipo, es un equipo directamente relacionado con el Dortmund de fútbol, que es el segundo clasificado, creo, en ese momento. El Bayer Leverkusen, que es un club con muchísima tradición en Alemania, creo que es uno de los más longevos y el que más títulos a nivel nacional ha conseguido. Y el Mainz 05, que también es un club directamente relacionado con presupuestos de fútbol, ¿no? Es curioso y la verdad es que ayuda mucho tener la seguridad de que tienes un club de fútbol de la Bundesliga detrás, ¿no? Aquí en España, pues ahora mismo en la liga masculina solo tenemos al Barça, si no me equivoco. Todos los demás no tienen ningún... Estaba el Atlético de Madrid, pero no hay ningún club detrás de ello, ¿no? He hecho aquí un histórico de títulos de... Bueno, lo he cogido de las páginas web, ¿no? Donde se ve el poderío y el dominio del Mar Alicante durante tantos años de Cristina Mayo, y sin embargo en la liga alemana pues hay mucha repartición de títulos. También es verdad que son menos años y es verdad que nunca ha habido, o por lo menos que yo sepa, en Alemania, un equipo tan poderoso como el nuestro en España, ¿no? Un equipo que ha sido campeón de Europa, que en nuestra liga en ese momento venían las mejores jugadoras del mundo, o prácticamente las mejores, y teníamos equipos muy potentes, no solamente el Mar Valencia, también pues estaba el Roja, por ejemplo. Había equipos con mucho poderío y que hacían grandes temporadas, ¿vale? Otra de las comparaciones que no me gustan hacer, pero que, bueno, creo que es importante, sobre todo por el tema de para ellos la cultura, ¿no? Lo que es culturalmente, lo que es temporalmente, o sea, culturalmente este deporte. Los pabellones son muy diferentes. En mi caso, en mi experiencia, comparar el pabellón de los sueños con el Alemania, el Trier, muy conocido por nuestra selección, donde jugó el penúltimo mundial, no el que ganamos la plata, sino el anterior en Alemania, una pista pues con una capacidad de prácticamente 5.000 espectadores, con un montón de vestuarios, con una pista alternativa que la usaba el básquet, con cafetería, con palco pits. Repito, o sea, no comparar esto es complicado, ¿no? Evidentemente, para la buena verdad, no todos los pabellones son así. La mayoría de los pabellones en Alemania son un poco como el tipo de los sueños, donde hay una pared enfrente, porque es muy utilizado. O sea, normalmente los equipos alemanes que no juegan competiciones europeas juegan en una pista que es un pabellón de un colegio, que es justamente, por ejemplo, lo que pasa con el pabellón de los sueños. Y está adaptada para jugar en la liga alemana, pero cuando juegan partidos en liga alemana, o sea, en competición europea, son, bueno, pues como el Porsche Arena del Wittenheim o de Stuttgart, por ejemplo, la Arena Trader, lo hemos visto todos en el Mundial, ¿no? Evidentemente, pues eso es lo que digo, no se puede comparar este tipo de cosas, ¿no? Cuando tú entras en un acta del partido de la Liga Española, yo no sé, y si alguno tiene datos, pues me gustaría saberlo, cuál es la media de número de espectadores en nuestra liga femenina. No sé si Ángel, en este caso, puede tener algún dato de media de espectadores por partido o en general. Yo no dispongo de ese dato, pero en algún foro creo que leí que había una media de como mucho 300, 400, 500. No era una media muy alta. Claro, todo depende un poco, me imagino, claro, del sitio. Seguramente que hay ciudades en las que hay muchos espectadores. Nosotros, por ejemplo, aquí en Alcobendas teníamos muchísimos espectadores y podíamos tener a veces, de hecho, pues 400, 500 espectadores como mucho, pero comparándolo con la liga, en este caso, alemana, pues aquí sí que te sale un desglose de que cuántos espectadores hay a lo largo de la temporada en total, y lo desglosan más o menos una media de unos 1.000 espectadores por partido, ¿no? La verdad es que en eso es una pasada el tema de espectadores. Cuando llegas a un partido en Alemania y si la capacidad del partido es, o sea, del pabellón
es de 1000 espectadores y te encuentras a 900 personas ahí haciendo presión, pues la verdad es que es un ambiente fabuloso. Da igual que seas local o que seas visitante, evidentemente siempre mejor cuando eres local, pero cuando eres visitante, pues también. Siguiente. Los fans. Yo creo que aquí en España el nombre como fans como tal no lo tenemos reconocido. Aquí somos espectadores y no tenemos reconocido la figura del fans como en Alemania, ¿no? En estos países donde el balonmano es un deporte tan potente, tan potente, la gente, y yo lo digo porque lo he vivido así, muchas veces decide sus vacaciones en función de dónde va a jugar el Mundial o las Olimpiadas o el Europeo su equipo de balonmano. Y me pareció muy curioso, vamos, en España yo creo que muy poca gente hace este tipo de cosas. Oye, si el Mundial es en Japón y da la casualidad que estoy allí, pues oye, voy y lo veo sin ninguna duda. Pero decidir voy a ir a Japón porque se está jugando un Mundial de balonmano, pues creo que es muy escasa la gente que lo haría así, ¿no? Es verdad que cada vez estamos aumentando más y cada vez hay más gente que se desplaza por estos temas, sobre todo cuando son en fechas de Navidad, en diciembre, a principios de diciembre y tal. Hay mucha gente que, bueno, si tiene ahí vacaciones, pues pueden desplazarse, pero en países como Noruega, Dinamarca o Alemania van un poco en función las vacaciones de dónde se juegan los partidos de las selecciones nacionales, y la verdad es que es muy, muy curioso, ¿vale? Con los fans, pues es muy normal encontrarse con un grupo de fans que persiguen al equipo allá donde vayan. Ellos intentan por todos los medios hacer lo imposible por acompañar al equipo y que siempre sientas que estás acompañado, vayas donde vayas en Alemania. En Alemania es un país con muchos más habitantes que España, pero es más pequeño que España. Parece que es más grande, pero no lo es. En cuanto a extensiones, es más pequeño que España. Y antes de los partidos, este tipo de fans en casa pues colaboran directamente con el club para, pues eso, organizar el pabellón, carteles, los flyers, los instrumentos de percusión, el reparto de aplaudidores de cartón, que son muy conocidos en Alemania, y un poquito está bien, pero ya mucho cansa un poco, ¿no? Y precisamente en este club, por ejemplo, nosotros en Alemania teníamos un club, el Club 1500, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Había personas que pagaban la cantidad ¿cómo se llamaba el club? 1.500 euros, y se les facilitaba ciertas cosas dentro del club, ¿no? Evidentemente tenían acceso directo a todo lo relacionado con la liga, y además una cosa que se hace mucho en Alemania después de los partidos, las cenas con los patrocinadores, que son cosas obligatorias. Acaba el partido y jugadoras y cuerpo técnico tiene que subir a la zona VIP a cenar o a comer y a hablar a relacionarte con la gente que pone el dinero para que el club funcione. Y esta gente de este Club 1500 también tienen acceso directamente a ese tipo de cosas, ¿no? Pero ellos son los que organizan todos los inicios de los partidos, por ejemplo. Aquí os voy a poner un vídeo de cómo es una presentación al inicio, o cómo era, en mi caso, en Trier, un inicio de un partido, ¿no? Toda esta gente que hay aquí son fans y realizan esto pues porque les gusta y porque para ellos esto es su vida, y es una pasada estar. Ahora me imagino que Carlos tendrá un recuerdo mucho más grato también de este pabellón después de estar con la selección española, y es que se respira un ambiente muy bonito, ¿no? Vamos con el marketing, que aquí creo que sí hay mucha diferencia entre un país y otro. Y lo que estábamos diciendo antes, creo que en España se están empezando a hacer las cosas muy bien con el tema de patrocinios y demás. Y bueno, antes he hecho mención al tema de los partidos en directo. Que yo sepa, en España, o sea, en Alemania no hay liga en directo femenina. Creo que masculina sí. De todas formas, en Alemania la televisión funciona un poco diferente. Es todo muy privatizado, todo hay que pagar. Pagas impuestos simplemente por tener una radio en la casa, aunque no la utilices y no la pongas nunca. Tienes una radio o un ordenador y ya tienes que pagar impuestos unos impuestos que te ponen en ellos.
Y en este sentido, en el tema del marketing, creo que ellos sí están un paso por encima o sea, por delante de nosotros, ¿no? Pongo aquí que el marketing deportivo es aquel que hace referencia al conjunto de estrategias dirigidas a la comercialización y distribución de productos y servicios dentro del contexto deportivo, y creo que ellos explotan muy bien todos estos servicios, ¿no? Aquí en España, pues si vamos a comparar, por ejemplo, un cartel con otro, ¿no? Estos son los carteles que nosotros teníamos en el balonmano Alcobendas. Son diseñados, evidentemente, por una persona del club que no tiene la experiencia o que no es un profesional del marketing, y cuando ves un cartel de Alemania, pues las diferencias, oye, pues hoy en día las tecnologías y tener un poquito de idea con el tema de fotos y demás, pues ayuda a mejorar esto, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros prácticamente no sale ningún patrocinador, nada más que el tema de Liga Iberdrola, la Federación Madrileña, la Comunidad de Madrid. Sin embargo, si vamos al de Alemania, pues tenemos aquí todo el Sparkassen Banco, el LOT, la Loto, Hummel. Hay muchísima diferencia a la hora de vender todos los productos, ¿no? En las tarjetas personificadas, estamos intentando siempre un poco el tema de marketing y hacer que las jugadoras sean un poquito más visibles, y bueno, pues por lo menos en Alcobendas sí lo hacemos. Y el tema de las equipaciones, por ejemplo, ¿no? La diferencia que hay entre la sponsorización de una o lo que llevamos en las camisetas en una liga y en otra, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, aquí en Alcobendas, pues solamente podemos llevar el logotipo del Betia y el delante, y sin embargo, si nos fijamos en una camiseta en Alemania, pues llevamos un montón de sponsors, ¿no? Está el Romstrom, Sparkasse, Lotto, la cerveza. Es que es muy diferente en ese sentido, ¿no? Y lo que hablábamos antes de que es mejor tener uno grande y que dure mucho tiempo, ojalá, pero quizás sea mejor, o la estrategia, por lo menos en Alemania, que siguen, es la de tener muchos y pequeños, pero por lo menos muchos, por si en algún momento uno de ellos se cae, como puede ser, por ejemplo, la cerveza, el Bitburger, pues al final, si se te cae una cerveza, pues a lo mejor puedes ir a por otra, ¿no? O a por otra bebida de cualquier otro tipo. Y es muy interesante las estrategias que utilizan para los patrocinios, porque además es que si veis, claro, a la gente, yo recuerdo antes de irme a Alemania que la gente decía, joder, es que a mí me encantan las camisetas, las equipaciones de Alemania, porque es que están llenas de cosas. Y es que es verdad, es que fijaros en el pantalón también, ¿no? Solo en una pierna ya hay 3 sponsors, y en la otra hay otros 2 o 3. Y eso, pues al final hace que mucha gente aporte cosas al equipo, y al final es muy importante también para llenar pabellones y para todo ese tipo de temas, ¿no? El tema de los aplaudidores que hemos dicho antes, la publicidad, las revistas, siempre hay revistas por todas partes, la televisión, la radio. Nosotros teníamos, por ejemplo, siempre en el pabellón un periodista del periódico de Trier, ¿no? Y todas las semanas hacía la crónica y estaba en directo viendo el partido todas las semanas, ¿no? Muy importante también en Alemania. Los entrenadores, cuando acabábamos los partidos, teníamos la obligación de hacer una entrevista a pie de pista con un speaker, y había estábamos los 2 entrenadores, ¿no? En España, oye, pues podríamos implantarlo. Yo creo que sería muy interesante que una vez que acaba el partido, a pie de pista, las primeras impresiones que tú recibas del partido son las opiniones de los entrenadores. Porque, bueno, pues se supone que pueden ser o los que más, por lo menos los que más cerca están de la pista, sí son, ¿no? Y a lo mejor las impresiones que nosotros tenemos pues pueden diferir mucho de las impresiones que pueda tener la gente, ¿no? Y creo que es muy interesante y muy importante, por lo menos allí, toda la gente se quedaba a escuchar las impresiones, ¿no? de los entrenadores. Vamos hablando del tema de patrocinios, por ejemplo, el tema de patrocinios con respecto a los coches. Cuando tú vas a Alemania, además de tener todo cubierto en cuanto a seguridad social y demás, casi todos los contratos de jugadoras y jugadores van acompañados de un coche que puede ser un patrocinador del club en ese momento, o simplemente alguien que ayuda a aportar estos coches a cambio de nada, simplemente pues que tú lleves la marca de su coche. Muchos de ellos la personalizan. Por ejemplo, es el Buxtehude. Hay equipos que simplemente ponen el escudo del club, y hay otros que lo personalizan con las jugadoras y demás, ¿no? En España
que yo sepa a día de hoy. No sé si Tenerife lo hará porque es posible que lo haga, pero los demás clubes no estamos a la altura de conseguir. Y lo máximo que podemos llegar a conseguir es esto, ¿no? Poner un autobús que allá donde vayamos, por lo menos se nos identifique con el club y con los colores del club, ¿no? En nuestro caso, este año yo no lo he estrenado porque fue justamente antes del COVID, no llegamos a estrenarlo, pero oye, cuando ves un autobús que te pone las iniciales y el nombre del club y el escudo del club, pues oye, por lo menos no tenemos coche, pero tenemos autobús. Y aquí vamos todos juntos y en el otro vamos separados, ¿no? Una cosa también muy importante en Alemania que aquí en España no sé por qué no se hace, porque al final tener mascotas conlleva pues animar a la gente, poder poner más publicidad. Y en Alemania están muy acostumbrados en los equipos y a nivel internacional, y aquí pues por lo menos tenemos a nuestra Rosca y a nuestra Lola, que esperemos que en el Mundial del 2021 nos dé mucho espectáculo y muchos éxitos, ¿no? Y es algo muy interesante para todo el mundo, sobre todo para los niños también, porque les anima muchísimo. Yo recuerdo la última Copa de la Reina en Málaga, la última no, la penúltima, porque la última fue en Bilbao, en Baracaldo fue, bueno, que estaba Rosca, pero recuerdo en Málaga que yo no había visto nunca, bueno, claro, no estaba en España. Cuando llegué y fui a la Copa de la Reina de Málaga, oye, me gustó muchísimo el espectáculo que daba Rosca en los tiempos muertos, entre partido y partido, y animaba a la gente, y al final pues es una manera de mantener al público activo y que forme parte del espectáculo, ¿no? Que al final en Alemania este deporte es un espectáculo, es cultura para ellos, al igual que nosotros vamos al cine, al teatro, a ese tipo de eventos, ellos un sábado por la tarde cogen a toda su familia, se van a ver un partido de balonmano, se beben sus cervezas, que no están prohibidas en los pabellones alemanes. Además es curioso porque además cada uno lleva su vaso y solo tienes que rellenar el vaso y lo viven como cultura, ¿no? Y aquí en España pues claro, es lo que he dicho al principio, que las comparaciones son odiosas, pero creo que en este sentido pues podríamos dar un paso más de animación. Y claro, siempre está... ¿Y quién lo hace? Pues mira, en este caso ni se paga ni nada, simplemente es una persona que es un fan, es un fanático del club y lo hace gratuitamente. Oye, y si hay que pagarlo, pues se paga, que tampoco pasa nada. Pero es algo que yo creo que para los niños y para la afición en general es muy, muy atractivo. ¿Vale? He cortado aquí un vídeo que me imagino que Ángel Cárceles reconocerá muy bien. Esto fue una entrevista que le hicieron a Iker Romero cuando, bueno, Iker estuvo en Berlín, volvió a España y se volvió a ir como entrenador del Hannover. Y me pareció muy interesante, pues, todo lo que dice, ¿no? Es un poco como un pequeño resumen, no lo voy a poner entero, voy a poner solamente una parte, y es como un pequeño resumen de todo esto, lo que hemos hablado, ¿no? Pues el tema de la cultura, de la gente, es que simplemente veis la imagen, esto es un partido de liga, y simplemente ya con ver la imagen es como, jolín, madre mía, qué envidia, ¿no? A mí me da envidia ver un pabellón de balonmano aunque sea masculino, si es que me da igual, aunque sea masculino, ver un pabellón tan lleno como este. Y pues esto es cómo se vive y cómo se respira el balonmano en Alemania. Cristina, igual pon un poquito más alto. No se oye apenas.
Pues eso es todo, ¿no? Yo creo que Iker lo ha dicho muy claro el resumen de esto, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos en el camino de mejorar nuestra liga, sobre todo la femenina. Es verdad que luego en cuanto a nivel deportivo, pues bueno, yo creo que en estos últimos 3 años la liga alemana ha bajado considerablemente. Es una liga que se forma muchísimo, sobre todo de jugadoras muy jóvenes de países alrededor, ¿no? Por ejemplo, de jugadoras holandesas, que es muy curioso que Holanda, que es el equipo actual campeón del mundo, nos quitó esa medalla de oro ahí, con esa última polémica. Son jugadoras, básicamente, bueno, básicamente no, ninguna jugadora de la selección holandesa juega en Holanda. Todas juegan en equipos diferentes, en Alemania, en Dinamarca, están en una zona ahí estratégica entre Francia, Alemania, Dinamarca, Noruega, están un poco ahí en medio y no hay ni una sola jugadora de la selección que juegue ahí. Y bueno, pues eso que estábamos yo comparando un poco entre eso, oye, pues yo creo que estamos en el camino de ir mejorando cosas con respecto al nivel deportivo, que era lo que estaba hablando. Creo que España en este momento pues, puede estar a la altura de la liga alemana en cuanto a deportivo, evidentemente, y creo que a partir de ahí es donde tenemos que crecer, ¿no? Creo que tenemos que vender más ese producto, ¿no? El producto guerreras. Hemos conseguido una medalla de plata y al día siguiente parece que se nos olvida. Y creo que teníamos que hacer un poquito más de hincapié e intentar valorar un poquito más eso. Es verdad que, como decía hoy Alberto, ¿no? A día de hoy, con la que está cayendo, ponerte a pedir sponsorización o patrocinio a empresas que seguramente pues, están cerradas y todo está complicado, pues vamos a tener que intentar reinventarnos, ¿no? Porque va a ser una situación muy difícil volver a la normalidad. Y creo que estábamos en un momento muy, muy importante, muy bonito con la selección, con las guerreras y con los hispanos. Estábamos saboreando el éxito del oro y de la plata y esto nos ha cortado un poco de lleno, ¿no? Y es una situación complicada, pero creo que estábamos en el camino y que cuando nos dejen volver a trabajar y volver a disfrutar de todo y de todos, que podremos intentar entre todos reconstruir esto y sacarlo adelante. Hay una pregunta que nos hacen, Cristina. ¿Cuántas categorías tiene el balonmano femenino en Alemania y cuántas también en categoría senior, ¿no? Es decir, nos pregunta Diego Izquierdo eso, que ¿cuántas categorías tenéis o cuántas categorías hay en Alemania? En categoría senior, bueno, está la primera Bundesliga, que es la liga regular con 14 equipos. Luego está la segunda Bundesliga, que es una liga también regular, con 16 equipos, donde ascienden 2 a la máxima categoría, de la máxima categoría descienden 2. Y luego tienen una liga que se llama Oberliga, que es una liga que está como en diferentes grupos, que es como nuestra plata española,
ascienden 4 equipos a la segunda Bundesliga y descienden 4 equipos de la Bundesliga a... Lo que pasa es que en Alemania es un poco diferente, todos los años pasa algo. Todos los años hay un equipo que no puede ascender, entonces el que va a descender no desciende porque los demás no han podido pagar ese aval, que es una cifra que hablábamos al principio considerable, o de repente hay un equipo en la máxima categoría que económicamente no puede soportar estar en la máxima categoría y desaparece de la liga, entonces sube otro Es un poco... se mueven muchas cosas alrededor de la liga alemana por esa profesionalización, ¿no? Que aquí en España siempre exceptuando este año, que es una situación excepcional, evidentemente, pues aquí está todo muy marcado. Bajan 2 equipos, suben 2, o el año pasado bajan 3 y sube 1, y se reestructura un poco la liga en ese sentido, ¿no? Pero en Alemania cada año es una incógnita. No sabes qué equipos te vas a encontrar en la máxima categoría porque van sucediendo problemas a lo largo de la temporada en ese sentido. Pero Luego, ¿pero se puede comprar una plaza? ¿Pueden comprar una plaza? Es decir, un equipo deja una plaza libre. ¿Cómo se adquiere esa plaza si un equipo desciende por impagos? ¿Por cuestiones deportivas o puede venir otro con dinero y comprar esa plaza? No, normalmente no se compra la plaza. En nuestro caso, por ejemplo, cuando nos pasó el primer año que yo entrené, no tienes derecho, o sea, no es legal vender la plaza. Tú tienes problemas económicos y es que automáticamente la liga no quiere saber nada de ti como club en ese momento. O sea, te descienden, además que es mucho más abajo de la Oberliga, que por lo menos es una liga a nivel nacional, ¿no? Te desciende a una liga a nivel provincial o autonómico. Y no porque tengas mucho más dinero puedes comprar la liga. Por lo menos cuando yo estaba. No sé si en este caso ahora mismo habrá cambiado eso, pero para ellos lo importante no es eso. Para ellos lo importante es que en el momento en el que se abre las fechas para decidir qué equipos juegan, que tú vayas con un aval serio y que puedas disfrutar de esa temporada en esa liga. Y si desciende el que sea, pues el penúltimo descendido es el que accede a esa liga. Y si ese no puede, pues el siguiente. O si no, pues nos vamos a la segunda liga. El primero y el segundo ascienden y el tercero sería el que asciende. Por ejemplo, en este año en la segunda Bundesliga estaba el primero, un equipo que es un filial del Buxtehude. Este equipo no sube, van corriendo plaza. También nos pregunta Elena si en Alemania hay cursos obligatorios de actualización técnica para entrenadores. No hay cursos. El curso, o sea, allí el curso de entrenador nacional creo que se hace en un año y para algo positivo para España es, primero, que yo creo que tenemos a los mejores entrenadores con mucha diferencia con respecto a otros países, para muestra un botón de todos los que tenemos por ahí. Y segundo, en Alemania es muy caro, muy caro sacarse el título de entrenador nacional. Bastante más caro que en España. Por lo tanto, hay que aprovechar esta situación. Yo ni me lo planteé sacármelo allí, más que nada también por el tema del idioma, pero no estamos obligados a que haya una formación continua. De vez en cuando, pues algún entrenador pues, hace un clinic o algo así y te invita, pero no estamos obligados a una formación continua. Otra pregunta también interesante. A nivel de profesionalización, ¿hay mucha diferencia entre el masculino y el femenino en la liga alemana? En cuanto a nivel de profesionalización de contratos, o sea, a derechos, por derechos, no. Derechos tenemos los mismos. Somos profesionales. De hecho, los impuestos que se pagan en Alemania por los deportistas son brutales, son muy grandes. No hay, en cuanto a eso, no. Evidentemente, si vamos a comprar una liga y otra, hay muchísima diferencia, evidentemente. Ya habéis visto el pabellón cómo se llena, ¿no? Un pabellón del tiro, de cualquier otro equipo de la liga masculina, se mueve muchísima más gente, ¿no? Es un poco parecido a la liga de fútbol en España. Es una pasada cualquier pabellón que vas, en Colonia, en donde sea, en Berlín, el equipo que sea. Pero profesionalmente, en cuanto a contrato y en cuanto a derechos que tú adquieres una vez que estás jugando allí, es igual. Y en ese sentido también, ¿cuál es la razón por la cual la selección alemana no está teniendo tanto éxito a nivel de resultados a nivel internacional con su selección, si ese balonmano es más profesional, por ejemplo, que el nuestro? Pues yo siempre he dicho y pensaba que este año con el entrenador
holandés esto iba a cambiar un poco. El problema está un poco en el desarrollo del juego, ¿no? Alemán. Al final, o sea, ellas son muy poderosas físicamente, ellas son muy poderosas, pero cuando vas a un mundial y te encuentras o a un europeo y te encuentras a las mejores jugadoras de otros países, como puede ser España, creo que es lo que hemos comparado antes, ¿no? Nosotros tenemos esa capacidad de adaptación mucho mejor que ellas, ¿no? Y tenemos un poco esa pillería, ese tipo de juego. Ellas son muy cerradas en el juego y yo por eso pensaba que con el actual entrenador eso iba a cambiar y creo que también han tenido un poco de mala suerte en este último mundial, ¿no? Porque prácticamente lo habían ganado todo hasta el partido que pierden y las dejan fuera y creo que han tenido un poquito de mala suerte en ese sentido, ¿no? Yo creo que necesitan un poquito más trabajo en la base de aspectos a desarrollar durante el juego que les cuesta muchísimo, ¿no? Yo el otro día en un clip también hablando de... A mí me sorprende mucho cuando yo estaba en Alemania e iba a ver un entrenamiento de la base, es que se tiraban perfectamente una hora un equipo alevín con un ejercicio machacando el mismo ejercicio. Y eso, bueno, pues para la técnica puede ser maravilloso, pero para la táctica, pues oye, pues te cuesta un poquito más, ¿no? Yo me imagino un equipo alevín o infantil en España, una hora con el mismo entrenador haciendo el mismo ejercicio y me imagino al niño pues lanzando la canasta, dándole pataditas al balón, me parece ya imposible, ¿no? Yo creo que les cuesta un poquito en ese aspecto. También es verdad, para la buena verdad, que lo que he dicho antes, si lo comparamos con España, creo que los entrenadores españoles son bastante mejores y mejor formados y con mucha más capacidad de análisis de juego durante los partidos que los alemanes. Los alemanes llevan un guión estructurado y salirse de ahí es bastante más complicado. Nosotros somos más, nos adaptamos mucho mejor a las circunstancias de los partidos, ¿no? Y esto a niveles internacionales, evidentemente, no es la realidad, pero también es muy importante la base, ¿no? Lo que se trabaja en la base al final es lo que se proyecta hacia el futuro. Y creo que en ese sentido a ellos sí que les falta un poquito que nosotros tenemos. Pregunta también Diego Izquierdo Molina, ¿cuántas entrenadoras había en Alemania cuando estabas tú en el banquillo del Trier? Pues estábamos 4. Estaba la del Bayer Leverkusen, estaba la entrenadora del Bensheim también y había una jugadora del Unión Halle, o sea, una entrenadora del Unión Halle. Estábamos 4. No, a día de hoy también hay 3 o 4 entrenadoras en la máxima categoría en la Bundesliga alemana. Sí, hay diferencia, claro, pero también el año pasado estábamos nosotras 3. Estábamos Puche, Susana Pareja y yo, ¿no? ¿Qué diferencia encuentras entre la gestión de clubes alemanes y españoles? Pues la profesionalización en todas sus áreas. Básicamente eso, cuando tienes una persona que se dedica profesionalmente a todas esas cosas, pues en la gestión es diferente, ¿no? Ahí el que se encarga del marketing es una persona profesional del marketing, el que se encarga de la comunicación es una persona profesional de la comunicación, el que se encarga de otro área, pues es una persona profesionalizada para eso, y eso es básicamente la diferencia con la gestión. Al final hay clubes como por ejemplo aquí en Alcobendas que hay muchas cosas de la gestión del club que la hacen los papás de los niños que están jugando en el club, ¿no? Y bueno, pues tienen muy buena voluntad, es todo maravilloso, pero oye, esto hay que profesionalizarlo de alguna manera y en la medida que podamos. Y creo que esa es la diferencia básica. Sonia también nos pregunta que cómo ha sido tu vivencia como entrenadora mujer en este mundo principalmente ocupado por hombres. Bueno, pues una se acostumbra a estas situaciones y la verdad es que a mí me da pena, ¿no? El año pasado recuerdo cuando Susana y cuando Monse se fueron de la Liga de Petrolas, que les mandé un mensaje y les dije, ya, vale, tía, me habéis dejado solas otra vez aquí y esto no me gusta. Pero bueno, yo pienso al final que no depende de que seas mujer o hombre ocupar un puesto, ¿no? Depende de lo que tú hagas con tu trabajo, de lo que tú... para mí siempre esto es que tienen que estar los mejores, independientemente de que sean mujeres o hombres, ¿no? Está claro que en el mundo del balonmano femenino, pues a nivel mundial, cuando juegas un mundial, pues solamente hay una entrenadora o como mucho puede haber 2.
en la Liga Guerrera Sobredora solamente hay una jugadora, pero yo creo que también nosotras como mujeres deberíamos dar un pasito adelante y formarnos y ser valientes, ¿no? Y creo que nos falta un poquito esa valentía de dar un poquito el paso adelante, porque normalmente cuando dejamos de jugar, pues nos dedicamos a otras cosas, ¿no? A tener hijos, en esa liga española, pues eso también es un poco diferente a otras ligas, ¿no? Como que no te permite ser jugadora y madre o entrenadora y madre porque no puedes llevar a tu niño. En Alemania sí, puedes ir con tu hijo o tu hija donde sea, siempre hay una persona que la cuida o que lo cuida. Y en ese sentido, pues oye, se hace la idea de que esto es así, y no te queda otra que tirar para adelante, da igual siendo mujer u hombre. Es complicado, pero bueno, se asume así y ya está. ¿Qué presupuesto movía el Trier y si ese presupuesto tenía que estar avalado? Sí, gran parte del presupuesto tenía que estar avalado. Es que si no, no te dejan jugar directamente en la liga, es lo que hemos estado hablando antes. Y el presupuesto del Trier, el Trier es un equipo que en el 2003 quedó campeón de liga y a partir de ahí empezó un poco la debacle del club, ¿no? Como hemos conseguido el máximo y a partir de ahora fue muy difícil, ¿no? Un poquito lo que ha pasado con clubes como en España, ¿no? Como Elda, como Ribarroja, como Ichaco, ¿no? Que pareció que aquello que fue la bomba y de repente desapareció. Pues con este equipo prácticamente lo mismo. Nosotros nos movíamos con un presupuesto en torno a los 300.000 euros. Uh-huh. Una pregunta creo interesante. Siendo la liga femenina la de mayor categoría, la Guerreras Iberdrola, dependiente exclusivamente de la Federación Española de Balonmano, la SOBAL depende de una asociación de clubes, ¿no te parece que todavía se la trata como una liga menor a la Liga Guerreras Iberdrola? Por ejemplo, dice este seminarista, árbitros de División de Honor Plata pitan División de Honor Femenina, como igualando la categoría a nivel de arbitraje. No me gusta entrar en la polémica del nivel de arbitraje, pero he de decir, para buena verdad, que el nivel de arbitraje en la Liga Guerreras Iberdrola creo que en algunos momentos no es el adecuado a la categoría. Y creo que en este sentido deberíamos mirárnoslo bien. Con respecto al otro, yo no me siento ni una liga menor ni nada. También es verdad, tenemos que saber qué es lo que generamos, ¿no? ¿Qué genera la liga femenina y qué genera la liga masculina? ¿Cuántos espectadores ven la liga femenina y cuántos espectadores ven la liga masculina? Todo tiene un porqué. Pero yo desde que llevo aquí creo que se fomenta mucho el deporte femenino, se fomenta muy bien desde la federación el balonmano femenino y evidentemente, claro que todavía estamos a años luz de otros países, pero no veo que sea una liga menor. Evidentemente hay menos presupuestos, es un poco menos atractivo, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que es un poco falso ese sentimiento, ¿no? Creo que hay mucha gente que es pro balonmano femenino y que cuando van a verlo, sobre todo en directo, pues que les gusta mucho más que el masculino. No tengo nada en contra del masculino, pero es verdad que el masculino, pues tú ves un partido y es como a ver quién pega el pelotazo más fuerte y desde más lejos, ¿no? Y el balonmano femenino es un poco más táctico, más de juego, y yo soy pro balonmano femenino, no tengo nada contra el masculino, y incluso podría alguna vez, en algún momento, entrenar un equipo masculino. Pero en ese sentido, cuando la gente lo ve, pues parece que nos pegamos menos, aunque nos pegamos también, y es también bastante atractivo. Aitor te pregunta si te verías entrenando a un equipo masculino. Pues mira, pues sí. Hay muchos entrenadores con los que he coincidido en alguna ocasión que me han dicho que por mi manera de gestionar el grupo y por mi manera de entrenar y demás, que seguramente me iría muy bien en un equipo masculino. No he tenido nunca la oportunidad y posiblemente si me saliera no dudaría en hacerlo. Creo que me podría adaptar perfectamente en otras circunstancias, pero creo que sí que lo podría hacer perfectamente. ¿Qué necesitaríamos para vender el producto balonmano en España en relación a Alemania? ¿Cómo lo podemos mejorar todo eso que has estado explicando un poquito en tu ponencia? Esto es, o sea, de un día para otro es imposible. Es muy, muy difícil. Lo primero de todo es lo que, por ejemplo, ha dicho Iker, ¿no? Es que para ellos esto es cultura
y para nosotros, o sea, tendríamos que empezar desde lo más básico y lo más fundamental, que es desde lo más, de los más pequeños, los papás, las mamás, los niños pequeños, y fomentar que esto es, pues, es un espectáculo y es difícil, ¿no? Y desde los clubes, pues al final también la profesionalización es lo que te lleva a todo esto, ¿no? Si nosotros no podemos profesionalizar nuestra liga, es muy difícil que lleguemos a alcanzar, pues lo que alcanzan otras ligas como la francesa o la alemana. Es muy complicado. Desde luego que el trabajo yo creo que se tiene que hacer desde abajo, poco a poco, y mira lo que ha dicho Iker, ¿no? Estamos como a 5 años de diferencia con en torno al marketing. Creo que tenemos que empezar a hacer cositas importantes y que, bueno, que al final no tenemos por qué copiar otros estilos, pero sí un poco ver el reflejo de lo que pasa en otros sitios e intentar adaptarlo a nuestras necesidades. A ver, te pongo un ejemplo. Nosotros, un 10 de marzo, en Alemania, está nevando, hay -10 grados. La gente que le apetece, pues ir a un pabellón que se está calentito, eso sí, tienen calefacción en todos los pabellones, estás con tu familia, con tus hijos, viendo espectáculo, a ellos les gusta mucho, te tomas tu cerveza, te comes tus salchichas o tus bretzels esos, que son los panes esos redondos, y mira, aquí en España, pues llega el 10 de marzo y a lo mejor es Semana Santa y a la gente pues le apetece mucho estar en una terracita viéndose una cerveza y son culturas completamente diferentes, entonces claro, yo me quedo con la cultura española para comer, para estar con la familia y todo eso, ¿no? Pero deportivamente, evidentemente, me quedo con la alemana. Yo doy fe de ello porque estuvimos un año tan solo en el Access Arena, pudimos vivir aquella atmósfera, como lo llaman ellos. Me parece ese término atmósfera que utilizan en inglés es bastante adecuado para que tú veas un poquito y te adaptes a lo que es el entorno de esos pabellones, ¿no? Pero sí que es verdad que las entradas de una Final Four en Colonia, y ya llevan 10 años seguidos organizándola, se venden siempre con independencia de si un equipo alemán llegará o no. Es decir, cada año salen Rhein-Neckar Löwen, sale Kiel, bueno, salen Fuchs, puede salir algún año el equipo que salga, su afición compra entradas pensando que llegará a la Final Four. Si luego no llega, va igualmente, no las revende, porque él va a ver balonmano. O sea, si puede ver a su equipo, mejor, pero hay la cultura de ir a ver el deporte, porque te gusta ese deporte. Luego, si llega a tu equipo, mucho mejor. Pero si no lo hace o cae en semifinales, no te vas a vender la entrada de la final, porque vas igualmente. Es decir, a mí eso siempre me fascinó, desde la primera edición que se hizo de la final a 4 masculina en Colonia, ¿no? ¿Lo compartes? Sí, por supuesto, lo que te he dicho, para ellos es espectáculo. Y ojalá esté mi equipo, pero si no está mi equipo, yo voy a ver un espectáculo, independientemente de quién lo juegue. Y para ellos eso es eso, pues, cultura y además que pagan auténticos dinerales por ver los partidos, ¿eh? O sea, aquí en España siempre intentamos, a ver si conozco a quién está en la puerta, a ver si consigo que alguien me regale una entrada. Allí, ¿no? Allí en la Bundesliga, cuando yo estaba jugando, te podía costar 12, 15 euros una entrada y la gente lo paga tan ricamente. No ponen ningún problema, lo ven perfecto. Y aquí en España tenemos ahí siempre La el picaresca, intento ¿no? Y es verdad que eso, bueno, tú dices, es que esa atmósfera que se vive cuando entras en el Colonia Arena, por ejemplo, es una pasada. O cuando vas a cualquier otro campo, como el Tiro, el Flensburg, o cualquier equipo, ¿no? Es una pasada lo que se vive en torno a... Se te ponen los pelos de punta continuamente si no estás acostumbrado a vivirlo. Es una pasada. Al hilo de lo que nos preguntaba alguien del número de entradas, me ha llegado un WhatsApp. El campeón de la Liga Española, Guerreras Iberdrola, Superamara Vera, la media de entradas en Bidebieta, 350 espectadores. Creo que es un dato absolutamente demoledor. Pues sí, y mira que es un sitio de una tradición balonmanística espectacular, el mejor equipo de la Liga Española, tienen un pabellón muy bonito para llenarlo y hacer mucha presión, y es una lástima que la media de espectadores pues, sea esa, ¿no? También es verdad que el Vera es un club que tiene muchísimos otros deportes, también eso hay que luchar mucho en este sentido, ¿no? Pero sí es una pena con respecto a otros clubes, pues 350 que sigan yendo, ¿eh? Y que intenten animar a más gente, que Y, no... intentar poner un cerito detrás, ¿no? Que en Que vez de sí, 350 que sigan y que intenten animar a más gente porque merece la pena. También preguntan nuestros seguidores, ¿reducir el número de equipos de la Liga Sobal y de la DHF te parecería una buena manera para mejorar el nivel de las competiciones?
el número de equipos de Asobal y El de número de equipos VHF. en Reducirlo. Asobal, reducir el número de equipos en la liga masculina y también reducir, supongo, el número de equipos en la liga femenina. Hombre, en la liga femenina, más reducido que este año no puede ser. Es imposible, éramos 12 equipos, o sea, reducirlo más es imposible, todo depende un poco de las circunstancias, ¿no? La verdad es que de este tema he discutido mucho con Carlos, ¿no? Porque es verdad que al final tenemos un proyecto a largo, bueno, a corto plazo, ¿no? Ya para el tema del Mundial y hay que darle salida a esas jugadoras que necesitan coger experiencia, aunque sea dentro de la Liga Española, entrenando con las compañeras que supuestamente van a compartir selección, ¿no? Y de reducirlo a 12, a mí al principio, pues tuve ahí alguna discusión con él y decía, es que, jolín, al final solamente juegas con 22 partidos en una liga de 10 meses, llevarlo a solamente 22 partidos de liga regular, pues como no parece muy regular, ¿no? Es que era como un poco, es verdad que este año ha sido terrorífico el jugar 2-3 partidos, parar un mes, volver a jugar. Y bueno, yo soy más partidaria de que haya más equipos, ¿no? Quizá a lo mejor 16 son muchos, que son los que son esta temporada, pero al final hay 16 y se van a hacer 2 grupos de 8 y se van a jugar 22 partidos de liga regular, no digo de Copa de la Reina ni clasificaciones para, bueno, los que tienen competición europea y demás. Yo soy más partidaria de hacerla un poquito más larga y jugar todos contra todos, pero bueno, hay que buscar un poco el equilibrio entre todo. Y al Sobal, mira la Bundesliga. En la Bundesliga creo que son 18 equipos y funciona una maravilla. ¿Qué pasa con esto? En la Liga Española, ojalá hubiera 18 equipos y pudiéramos jugar miércoles, sábado. Pero es que no disponemos de los medios para eso. En la DHF hay equipos que es inviable que viajen en mitad de semana porque tienen muchas jugadoras trabajando o jugadoras que estudian y es complicado hacer desplazamientos desde Málaga a Bilbao, por ejemplo, un martes, tienes que ir el martes, el miércoles y el jueves. Oye, si tienes otro trabajo es muy difícil compaginarlo. Entonces, es lo mismo de siempre, ¿no? Todo depende un poco de la profesionalización que queramos tener de esto. Y a día de hoy, pues yo creo que la Liga Española entre 12 y 14 equipos está bastante bien. ¿Y playoff, como hay en Francia, como hay también creo en Alemania? ¿Serías partidario de introducir el playoff en España? Sí, siempre y cuando sea posible en cuanto a fechas, es lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Yo en Alemania jugué playoff, ya no lo hay, en Alemania lo quitaron y simplemente hay liga regular, en Francia sí la hay, pero fíjate, en Francia hay una cosa muy curiosa, y a mí me parece muy llamativa y creo que si lo hiciéramos en España, pues también podría ser, lo hablábamos el otro día, ¿no? Lo hablaba contigo el otro día de... En privado, sí. Claro, poner el playoff en fecha diferente al play down o un play out, ¿no? Al final hace más atractivo, primero se juega el descenso y después se juega por el título. Y bueno, das un poco de tiempo ahí en permitir que las jugadoras se preparen para eso, ¿no? En Alemania no lo hicimos así. En Alemania se jugaba todo igual. Además, en Alemania fue un poco raro porque era como, había un grupo abajo de 4, otro grupo arriba de 4 y en medio había 8 equipos que dejaron de jugar ya la liga. No jugaban ni playoff ni playdown. Era un poco curioso y me parece muy atractivo. Pero tiene que estar muy bien medido para no ser injusto con los equipos, ¿no? Porque al final, si tú te quedas el cuarto por la cola y tienes 5 o 6 puntos más que el último y estás salvado y llegas al play down y se te lesiona jugadora más importante, estás jugando en el último mes, salvar la categoría sin la jugadora más importante. Me parece un poco... Otra cosa es, por ejemplo, lo de ahora, lo de hacer los 2 grupos, ¿no? En la Liga Española. Pues ahí sí que hay que buscar un método en el que sea lo más justo para todos, pero al final hay que tener mucho cuidado con esas situaciones porque se dan y al final haces una temporada relativamente buena y sabes que te salvas en la clasificación si fuese una liga regular, pero al final de la temporada si tienes que jugar un playoff y pierdes a una o 2 jugadoras de las más importantes, pues tienes todas las papeletas para descender. No hay más preguntas de nuestros participantes. Yo, por lo que a mí respecta, decirte que sí que hubo un equipo
masculino relacionado con el fútbol, que fue el Hamburgo en la Bundesliga, ¿lo recuerdas? Lo descendieron por impago, fue la época que estaba Joan Cañellas. No te he querido interrumpir antes cuando estabas en tu exposición, pero digo, espera al final para comentarlo. Y en relación a ese último vídeo que has puesto, que es verdad, hemos visto algo que nos puede llamar mucho la atención. Jugadores que cuando acaba el partido de la selección alemana se van a la grada con su público, están acostumbrados a ello. Yo puedo hablar desde mi experiencia personal, viví en Croacia hace 2 años en el europeo que ganó España en el 18. Mikkel Hansen tenía su familia en la grada, quiso subir a saludarla y los gorilas de seguridad del pabellón de, creo que era en Barasdin, pues le frenaron y no le dejaron subir a la grada porque no estaba permitido, porque no se podía, ¿no? Es decir que hay una serie de costumbres que deberíamos arraigar. A mí no me parece mal que los jugadores o los entrenadores cuando acabe un partido pues puedan subir a ver a sus familiares a la grada, abrazarlos y tal. Creo que eso se está también instalando un poquito y lo he visto ya en algún que otro partido que van a hacer como un corrido y saludan como mínimo las jugadoras o los jugadores al público que está como mínimo en el perímetro del 40×20, ¿no? Sí, eso, bueno, nosotros en nuestro caso, el equipo sobre todo cuando ganaba partidos, los fans bajaban y hacíamos un recorrido por todo el pabellón, estuviéramos dentro o fuera. Y aquí en España creo que en Aguarda se hace, guardés, cuando acaban los partidos hacen un tour por toda la pista y saludan a los espectadores. Pero debería instaurarse no solo que la haga Guarda, sino que fuera ya como una tradición, ¿no? Es decir, que todos, claro. No digo, o sea, obligarlos, ¿no? Pero sí que sería una bonita tradición para de algún modo unir más público o fans, lo que tú decías, o crear ese fenómeno fans en España, ¿no? Claro, sí, al final la cercanía de los jugadores y de los entrenadores con la gente, oye, que somos también personas humanos que tenemos corazón y que también nos gusta entrar en contacto con la gente, ¿no? Y es verdad que sí, que debería hacerse en líneas generales en todos los equipos. Pues por mi parte no hay más preguntas. No sé si Sergio Barceneña, nuestro presidente, nuestro anfitrión, quiere hacer la última ya para cerrar esta última ponencia de este sábado. No, más preguntas no, porque a la pobre le estamos bombardeando a preguntas. No. Para eso estoy. Bebe un poco de agua, Cris. No, yo solo decir una cosa y decirlo más en abierto porque lo dije en privado cuando hablamos por teléfono y preparábamos un poco todo esto, que yo que soy bastante seguidor del balonmano femenino, creo que la jugadora que más me ha impresionado y que más me ha quedado embobado jugando ha sido tú. Cuando jugabas en Elche, yo entrenaba en Castro y la verdad es que tenerte hoy aquí hablándonos a este nivel y más como para mí está siendo una experiencia muy, 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 muy importante. Así que agradecértelo. Creo que hablo un poco de parte de todos porque tener esa doble visión entre una liga tan profesional como la alemana y una todavía más amateur como puede ser la española y claro, y luego eso bajado a las ligas más territoriales que todavía el escalón de profesionalización es mucho menor, pues nos ayuda a ver, ¿no? A tener una perspectiva un poco mayor, ¿no? Con algún compañero que está aquí presente hablábamos sobre el ejemplo que ponías del tema de los árbitros, ¿no? Sobre ese feedback continuo con los árbitros que dices, joder, claro, algo tan sencillo, ¿no? ¿Por qué carajo no se está haciendo en todos los sitios, ¿no? Si es algo muy sencillo. Y es, no sé, es como tan... O sea, tienen todo tan pensado y tan bajado a la realidad del día a día y a la relación con los clubes, árbitros o los fans, que aquí se nos queda un poco lejano todo eso, ¿no? Y oírlo de tu boca encima, pues todavía mucho más agradable. Así que creo que hablo en parte de todos, que muchas gracias y bueno, y que ha sido un enorme placer escucharte por mi parte, desde luego. Así que muchas gracias. Vale, muchas gracias a vosotros y cuando queráis, aquí me tenéis para lo que necesitéis. Y si tenéis más preguntas y me las queréis pasar, intento responderlas. Muchas gracias, ha sido un placer y la verdad es que siempre pues compartir las experiencias y pues lo que nos hace crecer, ¿no? Y creo que todo lo que he hecho está a disposición de toda la gente que quiera y yo encantada de poder compartirlo con todos. Bueno, pues muchas gracias. Y ya, nada, los demás ya acabamos por hoy. Mañana tenemos ya la última jornada, ya por fin, bueno, por fin no todavía queda la última jornada. Y tenemos una jornada de mañana, empezamos a las 10 y ahí tendremos mañana con Carlos Viver, que ha salido hoy mucho de boca de Cristina,
con Prades, que también nos hablará mañana sobre sistemas defensivos, y luego acabaremos con Matt Olson toda la mañana. Así que vale, nos queda uno de los platos fuertes de todas las jornadas. Así que nada, os veo a todos mañana y a disfrutar, que ya son las 8 y ya podéis salir todos de casa, ¿eh? Ya, ya estáis todos ahí. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana.